Imagínese estar en sus casas durmiendo en un ambiente muy tranquilo sin imaginarse que 24 horas después su vida iba a acabar por una temperatura mayor a 300 grados e inclusive que llegaba hasta los 600 en algunos momentos. Bueno, eso fue lo que les sucedió a los habitantes de Pompeya y otras ciudades en los alrededores del volcán Vesubio en el año 79. Yo soy Rocarva, bienvenidos a la exasperación al caso 35. Como les comentaba antes del intro, hoy vamos a desarrollar el caso de la erupción del volcán Vesubio y lo que tuvo o las consecuencias que trajo pues todo este hecho histórico en las ciudades de los alrededores. Vamos a empezar por tocar algunos datos generales. En primera instancia, esto sucedió, como les había dicho, en el año 79, específicamente dentro del arco volcánico de Campania en Italia, muy cerca de donde hoy es Nápoles. Este hecho como tal pues arrebató la vida de muchas personas en un periodo de más o menos 2 días a causa de los calores, los gases contaminantes, y tiene algunas también peculiaridades en donde hay parques bastante interesantes para mucha gente que visitan constantemente, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Por ahora les voy a comentar que dentro de la fecha exacta en lo que sucedió este hecho, existen dos, una que es el 24 de agosto y otra que es el 24 de octubre. ¿Por qué hay dos fechas diferentes y tienden a confundir el momento en el que realmente sucedió todo esto? Bueno, la primera es la fecha estándar o la fecha que se conoce como la histórica, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el 24 de octubre es la fecha que realmente se considera fue cuando sucedió, debido a que muchos describen todo el desastre cerca de las épocas de otoño. Como les decía, los habitantes que sobrevivieron a todo el desastre fueron muy pocos, pero había una persona que estaba divisando el hecho desde otra ubicación que pudo dar fe de todo lo que sucedía, que se llamaba Plinio el Joven, o que así quedó retratado. De hecho, él es como la principal fuente de donde se obtiene mucha de la información de lo que fue el desastre general del volcán como tal. Esta catástrofe alcanzó ciudades, ya les dije, como Pompeya, como Herculano y Estavia. De hecho, Herculano es una de las que se vio más afectadas de manera más rápida y ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo. Y todas estas ciudades que ya les mencioné quedaron completamente sepultadas por varias capas de ceniza, de piedra caliente y de mucho peso, y que eventualmente serían excavadas hasta el siglo XVIII para poder empezar a descubrir los primeros restos. Había un total de habitantes que variaba entre 16.000 y 20.000 personas en todas las ciudades en conjunto, pero de ellas solo se han logrado encontrar los restos de apenas 1.500 personas, 1.500 más o menos, porque no se tiene una cuenta como tal. Y el total de fallecidos como dato exacto es muy difícil de precisar, porque no se tiene un conteo como tal, debido a las personas que huyeron, a los que quedaron enterrados. Por eso la estimación de la población varía entre 16.000 y 20.000, porque realmente no se tenía una estadística como la que se maneja hoy en día de cuántas personas o cuál es la población de un lugar específico. Pero antes de seguir hablando ya de datos más del desastre, veamos algunos antecedentes de lo que fue el hecho. En primera instancia, 17 años antes de que sucediera la erupción del Vesubio, habían ya sucedido algunos temblores, esto específicamente para febrero del año 62.
Aquí existió un terremoto bastante considerable en donde los daños a las ciudades de los alrededores, que más adelante se verían afectadas por la erupción, eran bastante grandes. Se habían caído muchas de las estructuras, había muerto gente atrapada por escombros. Bueno, este temblor fue registrado por alguien que se llamaba Suetonio en una biografía que él había redactado de Nerón, que contaba que él se encontraba en Nápoles actuando por primera vez en un teatro y que mientras estaba toda la obra y todo el show que él estaba dando, empezó a temblar y que él no frenó o no paró de cantar hasta que terminó el temblor. Eventualmente pues desalojaron el teatro y colapsó y se cayó toda la estructura. Se salvaron por poco. Más o menos el 20 de agosto del año 79 comenzó una serie de pequeños temblores poquito a poco que se movían y que ya básicamente, como bueno, acá los que viven en Costa Rica están acostumbrados a que constantemente tiemble poquito y que sean bastante seguidos o que cada cierto tiempo uno sabe que va a temblar por el movimiento de las placas tectónicas. Bueno, era una situación similar en ese lugar. Estaban acostumbrados a ver temblores, estaban acostumbrados a ver también cómo el volcán echaba humo muchas de las veces, que realmente no era algo considerable o algo que era necesario prestarle atención porque no era peligroso como tal. Pero durante los siguientes 4 días, al 20 de agosto, empezaron a ser todavía más frecuentes y con más fuerza y con más fuerza y con más fuerza. Y aún así la gente los ignoraba. Eso no es una buena señal. Cuando hay muchos temblores seguidos, a veces se dice que es bueno porque está liberando poco a poco la fuerza, las placas tectónicas. No obstante, cuando son muy seguidos, muy seguidos por un periodo de tiempo muy largo y los volúmenes, la fuerza de cada uno aumenta considerablemente y constantemente, pues eso ya no es una buena señal y aún así la gente lo ignoraba y no se imaginaban lo que iba a pasar el 24. Esto nos guía directamente a la erupción, que como les comentaba anteriormente, la erupción duró al menos 2 días. 2 días en donde el volcán estuvo expulsando mucha cantidad de cenizas y de gases prácticamente que podían matar a la gente con solo asfixiarlos un poco, de piedras que disparaba de manera muy violenta que afectaban las estructuras y que inclusive hasta hacía colapsar los techos de muchas de las casas. Pero específicamente la mañana del 22 de agosto o del 22 de octubre, como se tiene registrado, se percibió un día que era muy normal. Que había un documento que dejó un sobreviviente que él comentaba que el día empezó muy tranquilo, normal, que sí habían habido movimientos sísmicos, pero que no les daba importancia. Y en el momento, él se encontraba, este sobreviviente se encontraba en Miseno, que era al otro lado del Golfo de Nápoles, a unos 30 kilómetros del volcán, estaba un poquito alejado. Pero para la fuerza de la erupción, eso es algo bastante cerca relativo. Todas estas distancias son bastante relativas. Pero muy cerca de la 1 de la tarde, el Vesubio entró en erupción de una manera muy violenta. Y es así donde empezaron a proyectarse columnas de humo grandísimas hacia el cielo y empezaron a dispararse algunas de las cenizas y gases. Más o menos, la ceniza empezó a caer sobre las ciudades, pero todavía no se divisaba de una manera violenta porque esa fue la primera erupción, pero empezó conforme pasaba el rato. Cuando ya empezó a caer toda la ceniza y cuando ya empezaron a ver que ya no era una situación tradicional o normal,
fue cuando ellos decidieron empezar a ponerse a evacuar. No obstante, todas las columnas de cenizas y de gases ya habían impactado en las ciudades y ya empezaban a tomar sus primeras víctimas. Pero a pesar, y aquí difiere un poco de lo que ya hay en teoría, porque muchos estudios recientes de investigadores italianos principalmente dicen que las personas no murieron asfixiadas por todos los gases, sino que dice que murieron directamente por las temperaturas de los gases que ascendían a los 300 y 600 grados centígrados más o menos. En algún momento de la noche y durante la parte más temprana del día siguiente, específicamente del 25 de agosto, empezaron a haber flujos piroclásticos, que ya aquí es donde se mezclan las cenizas con gases, con otro montón de cosas que provenían del volcán, y ya los habitantes lo estaban viendo luces, estaban viendo como incendios, y ellos creían que eran eso, incendios específicamente del volcán que normalmente ellos veían todos los días, o bueno, todos los días no, pero los veían de manera muy seguida. Es aquí donde Plinio el Joven escribió un relato de la erupción que dice lo siguiente, se las voy a leer textualmente. Amplias capas de fuego iluminaban muchas partes del Vesubio. Su luz, su brillo eran más vívidos por la oscuridad de la noche. Era de día en cualquier parte del mundo, pero allí la oscuridad era más oscura y espesa que cualquier otra noche. ¿Esto a qué se debe? A que las cenizas y las columnas de cenizas tapaban completamente el sol. No dejaban divisar la luz más que en algunos hilos de luz o algunos hilos de luz que penetraban entre los espacios que dejaba la ceniza ver. Todo esto se puede observar dentro de estos pergaminos o esta pues historia que dejó este muchacho Plinio el Joven, en donde describe mucho todo lo que sucedía. Pero antes de seguir desarrollando el tema y ya enfocándonos un poquito más en lo que fue la erupción y cómo lo vivieron los habitantes en ese momento, vamos a un corte comercial y volvemos con más de la exasperación. Así que nos vemos del otro lado. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina. Además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y seguimos con más de la exasperación y muchas gracias por quedarse acá con nosotros para seguir desarrollando el tema de la explosión o la erupción del Vesubio en Italia por allá del año 79. Les comentaba que esto es un hecho bastante importante a nivel general, que todavía hoy en día pues atrae muchos turistas a donde está la ciudad de Pompeya, donde estuvo perdida mucho tiempo por todos los escombros que la cubrieron por el desastre que ocurrió ese 24 de agosto en fecha tradicional, o el 24 de octubre, que es la fecha que realmente se cree que sucedió todo. Pero bueno, voy a comentarles un poquito o a narrarles más o menos la cronología de cómo fueron sucediendo los eventos. Se los voy a ir leyendo poco a poco y los voy a ir comentando. Se dice que en la mañana del 24 de agosto una columna de humo comenzó a ascender del volcán Vesubio. Esto, acuérdense que ya venía precedido por varios temblores que habían sucedido en días anteriores, y que ese mismo día la erupción de un volcán genera movimiento sísmico por toda la fuerza que trae ¿cómo es que se llama? Este tipo de formaciones naturales. En Herculano, que era un pueblo que estaba ahí cerca, estaba más cerca que Pompeya, empezó a verse una especie como de un barro ahí más o menos, que estaba mezclado con cenizas y con agua de lluvia.
y con lava también. Entonces se pueden imaginar la cantidad de calor que transportaba eso. Y este tipo de sustancia empezó a inundar todas las calzadas, las calles, las aceras de la ciudad. La gente, ustedes se pueden imaginar que al ver el calor, bueno, al verlo no, al sentir el calor y ver cómo se aproximaban este tipo de mezclas, pues empezaron a entrar en crisis, empezaron a buscar refugio, por ende, empezaron a buscar sus propias casas y por todo lado. No obstante, todo esto empezó a cubrir tejados porque era disparado con tanta fuerza que caían en los techos, caía en las ventanas y de hecho se metió por muchas de las ventanas y las rendijas de las casas, y la gente pues estaba completamente asustada, y al contacto con esto pues todos los tejidos y los fluidos corporales se evaporaron completamente, y de ahí vienen muchas de las formaciones que se conocen hoy en día, que es muchos de los espacios pues turísticos en donde la gente va a ver todas las figuras de cómo murieron las personas, ¿verdad? Pero bueno, eso es específicamente en Pompeya, pero ese proceso es muy similar. Muy poquitos pudieron huir de esa ciudad de Herculano porque realmente no vieron o no previeron cómo podía suceder las cosas, y esto provocó que no tuvieran tiempo de reaccionar y murieran en el momento. Por otro lado, en Pompeya empezó a caer. Yo no sé quiénes han experimentado pues la erupción de un volcán, tal vez no violenta, pero acá en Costa Rica muchos de nosotros conocemos cuando, por ejemplo, ahora que el volcán Turrialba, sí, el Turrialba estuvo haciendo erupciones, cómo caía la ceniza y cómo llegaba la ceniza inclusive acá al casco central, en donde caían los techos, se metía por las ventanas, uno pasaba la mano por la celosía y le quedaba completamente negra, a muchos se le irritaban los ojos, el olfato también, olía a azufre y les molestaba y les daba alergia a los que son pues más alérgicos. Bueno, imagínense eso prácticamente en las faldas del volcán, como multiplicado por 7000, si se pudiera decir alguna cifra como que pudiera ilustrarlo, ¿verdad? En donde ya a la gente por todas las rendijas de la casa le empezara a caer esa pues lluvia de cenizas y se empezara a meter. Aparte de eso empezaron a caer unas cosas que se llamaban los lapilli, que son pequeñitas piedras volcánicas, bueno, pequeñas no, pero son piedras volcánicas que tienen mucho peso, se cree que son de bastantes kilogramos, y empezaron a golpear todas las estructuras, las calles, bueno, todo, y empezaron a hacer desastres. De hecho, y ahora se los iba a mencionar más adelante, pero me encontré en National Geographic, en Nat Geo, en la página específicamente en internet, un video que recrea más o menos las horas de cómo iba pasando las cosas, y es bastante impresionante ver cómo empiezan los movimientos sísmicos y empieza a botar tejas y tejas de las casas, y eventualmente ya empieza a caer un poco más de ceniza y más de ceniza, y luego avanza y se ve cómo se incendian todas las casas, y luego se ve cómo ya no queda absolutamente nada y está todo cubierto de cenizas, y cómo el volcán hace erupción una última vez y termina de destrozar todo a su paso, cómo las columnas de humo se levantaron por todo lado y mataron toda la flora, la fauna, cambiaron el follaje, cambiaron inclusive hasta el paisaje de la costa. Pero bueno, eso es algo muy chiva que si tienen tiempo y quieren verlo y les interesa el caso, lo pueden ir a buscar a la página de National Geographic. Ok. También empezaron a caer piedras pómez de mucho peso en Pompeya, y eso empezó ya a hacer destrozos, ¿verdad? De hecho, mucha gente tratando de huir fueron aplastadas por una piedra. Hay un cadáver que encontraron que es prácticamente el torso para abajo, sin la cabeza, que fue golpeado por una piedra de 300 kilos más o menos, como para que se hagan una idea, y lo encontraron sin cabeza porque se cree que del golpe de la piedra fue decapitado totalmente el cuerpo y solo están los huesos. De hecho, estos huesos y todo este tipo de restos han servido para estudiar mucho todas las causas de muerte y las edades promedio que podían tener, y a este hombre que les estoy comentando, del esqueleto que encontraron aplastado por una piedra, se le calculó que podía tener unos 30 años, más o menos mi edad, para que se hagan una idea. Ok,
La ciudad no solamente se vio envuelta por ceniza, sino que también por vapores sumamente tóxicos que afectaban a las personas y les causaban muchos problemas. Que ahí históricamente se cree que los vapores fueron los que mataron a muchas de las personas, pero realmente no fue la toxicidad del vapor como tal, sino que fue el calor que más o menos rondaba entre los 300 y los 600 grados, como ya se los he dicho anteriormente. Ok, penetraron todas las casas, las villas, se filtraron por todo lado y entonces los pompeyanos empezaron a trincherarse, por decirlo de alguna manera, en las casas para poder evitar todo esto, pero no se imaginaron que eso iba a ser el fin. Estos tipos de cenizas lo que provocaron es que, como ya les había contado, al igual que en Herculano, los fluidos del cuerpo se evaporarán. Es el único caso en el que se ha visto que los fluidos del cuerpo se evaporan con tanta rapidez y que los tejidos blandos se deshicieron completamente. Inclusive se cree que el mismo calor de los vapores y de las azufres que expulsaban o que emanaba el volcán provocaron que la muerte de muchas personas no fuera directamente por el calor, sino que fuera porque el cráneo les explotaba de la cantidad de calor que no podía soportar el cuerpo. Entonces el cráneo les explotaba y el cerebro se les convertía en ceniza. A muchos de los cadáveres les han encontrado ceniza adentro del cráneo, por lo que se cree que todos los órganos se destrozaron completamente y se quemaron con solo el calor de los vapores. No pudieron encontrar refugio, de hecho fueron muy poquitos los que sobrevivieron y los que pudieron escapar. Pero cuando el último momento todos trataban de huir, la lluvia de piedras que la violencia de la erupción generó hacía que a las personas que iban corriendo por la calle o tratando de escapar fueran pues completamente golpeadas, matadas por este tipo de impactos de las rocas. Pero al salir a la calle, el riesgo era más grande para ellos, según en la mentalidad de ellos. Sin embargo, iban a morir de una u otra forma. Esto generó un pánico colectivo, empezaron a gritar, la gente empezó a retroceder, se encerraban en las casas, buscaban refugios. Ya no había nada que hacer, estaban a punto de morir. Inclusive se tiene registro que en algunos de los casos los techos de las casas colapsaron sobre las personas y las mataron. No lograron ni siquiera comentar nada. El 26 de agosto, que fue el día, o el 26 de octubre, como lo quieran ver, fue el día en el que el sol empezó a brillar un poco más, que ya las columnas de humo pues no tenían tanta presencia dentro de los pueblos cercanos, y quedaba una pequeña y débil columna de humo, pero el volcán se encontraba completamente rodeado de puro desastre, de piedras, de cenizas, de pueblos enterrados por completo, y en una distancia de 18 kilómetros quedó completamente desolado el paisaje, en un radio de 18 kilómetros. No había flora, no había fauna, las costas estaban con una formación diferente. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, también los campos ya no tenían flora viva, sino que eran bosques secos, como aquí en Costa Rica, que hay un bosque seco que provocó la erupción del Turrialba. Y otro dato muy interesante y muy chiva que por ahí leí es que la erupción fue tan fuerte que todas las partículas de ceniza se extendieron no solamente por Europa, sino que por África, por Siria y por Egipto, para que se hagan una idea de lo altas que eran las columnas de humo y cómo el viento las transportó a todos esos lugares. Dentro de la cultura pop hay películas que se han representado en los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 90s, documentales bastante interesantes en Nat Geo. De hecho hay uno que creo que es de History que se llama como Los últimos días o las últimas horas de Pompeya, en donde ilustra completamente el día a día, hora tras hora, de lo que iban viviendo los pompeyanos durante la erupción y cómo iban muriendo poco a poco.
Hay libros de ficción y libros que cuentan o que tratan de relatar un poco más todo el ambiente y el entorno que vivieron los ciudadanos. Y también hay recreaciones que son animadas por computadora, como las que les comenté hace un rato, que pueden encontrar en la página de Nat Geo o inclusive está en YouTube, que lo que buscan es dar como un acercamiento más grande, aprovechando la tecnología de hoy en día y el conocimiento científico que se tiene del hecho del año 79, que es la erupción del Vesubio. Hoy en día hay parques en donde usted puede acercarse, porque Pompeya estuvo enterrada por mucho tiempo en las cenizas y no la descubrieron, hasta que ya empezaron a hacer las excavaciones en el siglo XVIII, como les comenté anteriormente, y empezaron a encontrar todos los cuerpos que estaban bastante conservados, pues no el cuerpo como tal, sino el cascarón que provocó el baño de cenizas y de vapores. Y esto es una atracción turística muy fuerte, porque se puede encontrar desde ancianos, desde personas adultos jóvenes, niños de 7, 8, 9 años, bebés recién nacidos, perros, gatos, todos los animales, aves, de todo tipo de cosas que uno puede ir a ver en donde están, en el lugar donde murieron o específicamente en el lugar donde los tienen exhibidos, porque son muy delicados. Y bueno, ese fue el capítulo de esta semana. Espero les haya gustado. Ya variamos un poco la temática de lo que veníamos hablando. Y vamos a seguir desarrollando pues por un tiempo más desastres naturales que han sucedido a través del tiempo y la historia del planeta Tierra. Yo soy Rocarba. Recuerden seguir a EXA en todas las redes sociales, a EXA FM Costa Rica en YouTube, Facebook y Twitter, EXA CR en TikTok e Instagram y EXA FM 1027 en Twitch, en donde se está jugando Fortnite, se está jugando Rocket League, se está jugando Crash Bandicoot, FIFA, ahí está Chris jugando Minecraft. Contenido hay para todo el que quiere ir a darse una vuelta. Así que pueden ir a buscar y estar pendientes. Yo les dije, soy Rocarba y me pueden encontrar a mí en Instagram como Rocarba con V y con AA al final. Ahí les recuerdo también que pueden seguir el Instagram de la Exasperación para que estén ahí atentos a algunos datillos que normalmente no subimos. Nos vemos la próxima semana con otro caso más, el caso 36. Chao.